Andrew Benjamin Benji. Benjamin, nacido el 16 de noviembre de 1975 en Melbourne, Victoria, fue una figura notoria en el bajo mundo criminal australiano. Benji nació de padres inmigrantes greco-chipriotas y creció en el suburbio de Sunshine, en el oeste de Melbourne. De niño, y hasta su adolescencia temprana, sirvió como monaguillo en la Iglesia Ortodoxa Griega de San Andrés, en Sunshine West, la misma iglesia donde más tarde se celebraría su funeral. Benji Benjamin ganó reconocimiento por primera vez como boxeador aficionado, llegando incluso al equipo estatal. Su talento en el ring llamó la atención de Bo Gering, un legendario entrenador de boxeo olímpico que lo llamaba cariñosamente un jovencito. Sin embargo, la carrera de boxeador de Benji se vio opacada por su participación en actividades criminales, algo que el entrenador Gering solo descubrió cuando la policía apareció en el gimnasio. La policía buscaba a Benji por un delito grave que cometió en 1993, cuando tenía tan solo 17 años. Junto con un par de amigos, Benji llevó a cabo un robo a mano armada, atacando un camión de reparto de cigarrillos en West Sunshine. Emboscaron el camión, esposaron al vendedor, le cubrieron los ojos con cinta negra y lo arrojaron a la parte trasera de una furgoneta. Antes de conducir a un lugar más apartado, transfirieron cigarrillos por un valor de más de $28,000 a otro vehículo. El vendedor tuvo suerte de escapar cuando la furgoneta, estacionada bajo el sol ardiente, se volvió insoportablemente caliente, permitiéndole escapar. Benji fue arrestado poco después del robo. Admitió su participación en el crimen, pero se negó a traicionar a sus cómplices, uno de los cuales se rumoraba que era su amigo cercano, Dino Dibra. Dino, conocido por su comportamiento agresivo, era el mejor amigo de Benji, y ambos compartían una profunda implicación en el crimen. Después de su condena, la policía encontró el alijo de cigarrillos robados escondido debajo de la cama de Benji, lo que llevó a una sentencia de 3 años en el Centro de Detención Juvenil de Tann. Durante un permiso breve de la detención, Benji y Debra decidieron vengarse de la policía. Sabiendo que ya estaba cumpliendo la pena máxima para un juvenil, Benji era consciente de que cualquier crimen adicional cometido durante su permiso no extendería su tiempo en la cárcel. Durante un periodo de permiso, Benji Benjamin y su amigo Dino Debra decidieron apuntar a un oficial de policía fuera de servicio robando su vehículo privado. Sacaron el coche de la ciudad y le prendieron fuego. Mientras buscaban en la guantera, encontraron un diario con los datos de contacto de oficiales de la Unidad de Investigación Criminal Sunshine. En un arrebato de ira, impulsivamente Benji llamó a uno de los oficiales que lo había acusado en el caso del robo de cigarrillos y le lanzó insultos. Desafortunadamente para Benji, el oficial reconoció inmediatamente su voz, lo que llevó a una rápida respuesta policial para rastrearlo. 2 años después, a los 21 años, Benji fue liberado de la detención y rápidamente se involucró con una pandilla local conocida como Sunshine Crew. Esta pandilla fue notoria en los suburbios occidentales de Melbourne en la década de 1990 por su comportamiento violento y despiadado. Comenzando como pequeños ladrones escolares, la pandilla pronto escaló sus actividades para incluir tráfico de drogas, tiroteos, secuestros y extorsión, buscando constantemente formas rápidas de ganar dinero. Benji se involucró mucho en estas actividades ilegales, ganando mucho dinero robando coches y traficando con marihuana, éxtasis, esteroides y anfetaminas. Además de traficar con drogas, Benji también estaba involucrado en el reensamblaje de coches, un proceso en el que los coches robados reciben nuevas identidades. Había aprendido todos los detalles de esta operación de Dino Dibra, y juntos habían estado involucrados en el esquema desde los 15 años. Entregaban coches robados a garajes de reensamblaje, a menudo trabajando con conductores de grúas para facilitar el proceso. La policía local en Sunshine estaba bien al tanto de las actividades de Benji, y cada vez que desaparecía un coche en la zona, él era uno de los primeros sospechosos. En 1996, cuando la carrera de boxeo de Benji se detuvo, se dedicó al kickboxing, lo cual se convirtió en una nueva pasión y un escape perfecto para su agresividad. El comentarista de kickboxing, Stephen Mill, señaló que Benji era conocido por su actitud feroz y su estilo de pelea implacable. Sin embargo, en 1997, después de perder un combate contra Ben Serrano, Benji decidió terminar su carrera de kickboxing. A medida que el mundo criminal a su alrededor seguía evolucionando, Benji expandió sus operaciones más allá de Sunshine y estableció conexiones con figuras importantes del inframundo de Melbourne. Se tatúa mucho con diseños que eran notorios e intimidantes. Su carrera criminal dio un giro significativo cuando formó un vínculo estrecho con Carl Williams,
un influyente traficante de drogas. Benji respetaba a Carl como mentor, especialmente porque Carl ganaba millones con la venta de éxtasis y speed. Su implicación en el tráfico de drogas provocó tensiones crecientes con el grupo de Carlton. Al darse cuenta de que su reputación criminal necesitaba algo más que robos de autos y tratos de drogas, Benji decidió convertirse en un asesino a sueldo. Su abogado recordó una conversación escalofriante donde Benji mencionó que su nuevo trabajo implicaba usar guantes, insinuando sus actividades criminales. En 1999 ocurrió un trágico evento cuando Joseph Quadara, de 57 años, fue asesinado en un estacionamiento justo antes de empezar su turno en un supermercado Safeway. La policía creyó que este asesinato fue un caso de identidad equivocada relacionado con otro hombre con el mismo nombre que tenía conexiones con el inframundo. Aunque se especuló que Benji había sido contratado para este asesinato, nunca se le acusó oficialmente. En mayo de 2000, Frank Benvenuto, una figura importante del inframundo de Melbourne, fue encontrado muerto en su auto. Al principio parecía que estaba dormido, pero luego se descubrió que había sido asesinado. Benji fue nombrado como un sospechoso principal en este caso, pero nunca se le acusó. Benji también fue sospechoso del asesinato de su mejor amigo, Dino Dibra, quien fue ejecutado frente a su casa el 14 de octubre del año 2000. La policía creía que podría haber sido una venganza entre el grupo Sunshine, y Benji y Paul Kalapoulitis fueron nombrados como sospechosos, pero no se presentaron cargos. 2 años después, Paul Kalapoulitis también fue ejecutado, con sospechas apuntando a Benji. Su estrecha relación con Kalapoulitis, conocido por agresivas cobranzas, llevó a creencias de que Benji podría haber estado involucrado en el asesinato. Sin embargo, Benji tampoco fue acusado de este asesinato. En mayo del año 2002, el tráfico de drogas de Melbourne estaba envuelto en una violenta lucha de poder entre Carl Williams y el grupo Carlton. Victor Pierce fue asesinado en su coche cerca de bares y cafés de lujo en Bay Street, Port Melbourne. Benji fue nombrado más tarde como el tirador en la corte, con acusaciones de que tuvo que eliminar a Pierce para protegerse. A pesar de estas acusaciones, la policía no tenía pruebas suficientes para acusar a Benji, lo que los llevó a intervenir su teléfono y ponerlo bajo vigilancia constante. Para diciembre de 2002, Benji había cambiado su lealtad a Carl Williams, convirtiéndose extraoficialmente en su guardaespaldas. El 15 de abril de 2003, Nick Radev, conocido como el Ruso, fue ejecutado al salir de su auto. Radev había estado involucrado en una disputa con Carl Williams sobre la calidad de las drogas y fue emboscado y disparado por 2 armas. La policía sospechaba que Carl Williams había ordenado el golpe, con Benji y otro sicario, conocido como el Corredor, presuntamente llevándolo a cabo. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse, con especulaciones de que Radev podría haber estado involucrado en el asesinato de Dino Dibra, haciendo de su ejecución un posible acto de venganza. Tras el asesinato de Radev, se creó la Fuerza de Tarea Piraña para abordar el creciente problema de la violencia de pandillas. Durante este tiempo, Carl Williams supuestamente planeó un golpe de $50,000 sobre Mark Malia, culpándolo de la ejecución de Radev. En un casino decorado con carne, Malia confrontó a Williams con rumores sobre su participación y la de Benji en la muerte de Radev. Williams lo negó y se ofreció a ayudar a Malia a buscar venganza, pero luego se reveló que Malia planeaba atentar contra Benji y posiblemente contra Williams. Esto llevó a que Malia fuera atraído a un garaje en el norte de Melbourne en agosto de 2003, donde fue asesinado y encontrado en un contenedor de basura. Se informó que Benji estuvo involucrado en este brutal acto, aunque nunca fue acusado oficialmente. A finales de 2003, Benji se había convertido en una figura notoria, pero también en una fuente de preocupación debido a la atención que atraía. Los esfuerzos para negociar la paz entre el grupo de Carlton y Carl Williams fracasaron, dejando a Benji en una posición precaria, jugando en ambos bandos y dejando sus lealtades poco claras. Mientras tanto, Carl Williams fue condenado a 3 cadenas perpetuas con un periodo mínimo de 35 años, sin posibilidad de libertad condicional. Esto marcó un avance significativo en los conflictos de pandillas que aquejaban la ciudad. El 23 de marzo de 2004, Benji Benjamin fue a reunirse con Gato en el restaurante La Porcela en Carlton. Comenzaron su discusión en el comedor principal, pero pronto se trasladaron a un espacio privado en la parte trasera del restaurante. Su reunión se convirtió en una discusión acalorada y una lucha violenta. Según Gato, durante el conflicto, Benji perdió los estribos y sacó un arma. En defensa propia, Gato logró apuntar el arma hacia Benji y disparó. Benji, de 28 años, murió fatalmente en este encuentro. Su funeral se realizó en la iglesia ortodoxa griega en Sunshine West.
la misma iglesia donde había servido como monaguillo. Gatto fue acusado de su asesinato, pero absuelto por defensa propia. La muerte de Benji Beniamín cerró un capítulo tumultuoso en la historia criminal de Melbourne. Su vida, marcado por un rápido ascenso en el bajo mundo y un violento final, subraya la brutal realidad de los conflictos de pandillas. Mientras las fuerzas del orden seguían luchando contra la ola de crímenes en la ciudad, la historia de Beniamín sigue siendo un recordatorio claro de la peligrosa unión entre el crimen y la ambición personal.